25 de septiembre de 1944. Londres, número 10 de Downing Street. Las salas de guerra subterráneas bajo las calles de Westminster viven una calma poco habitual, más tranquila de lo que había estado en meses. Winston Churchill se coloca junto a una gran mesa con mapas, con una taza de té en la mano, observando la luz de la mañana filtrándose por las ventanas reforzadas. Por primera vez desde 1939, la posibilidad de que la guerra realmente termine empieza a sentirse tangible, real. Francia ya ha sido liberada de la ocupación alemana. Los ejércitos aliados avanzan sin descanso hacia el río Rin, esa última gran barrera antes del corazón mismo de Alemania. La victoria parece, por fin, estar al alcance de la mano. El general Hastings Ismay, jefe de Estado Mayor de Churchill, entra silenciosamente y se une al primer ministro junto al mapa. Llevan días revisando la situación en Holanda, donde la operación Market Garden, el ambicioso plan del mariscal de campo Bernard Montgomery para capturar puentes a través de los Países Bajos y saltar directamente el Rin, lleva ya 8 días en marcha. Los informes que llegan son contradictorios, pero Montgomery ha asegurado repetidamente que la operación avanza exactamente según lo planeado. Un ayudante entra, joven y pálido, con una carpeta marcada como urgente. Churchill la recibe en silencio y la abre. Su expresión cambia por completo. La taza de té se detiene a mitad de camino hacia sus labios. La deja sobre la mesa, lentamente, con extremo cuidado. Pregunta cuántos han sido. Su voz suena baja, casi un susurro. El ayudante traga saliva con dificultad y le informa que las bajas rondan los 10.000 hombres. La primera división aerotransportada, en Arnhem, prácticamente ha sido destruida. No lograron sostener el puente. Han sido evacuados, lo poco que queda de ellos. Churchill no mueve un solo músculo. Se queda mirando fijamente el informe entre sus manos. 10.000 bajas británicas en 9 días, por un puente que ni siquiera lograron capturar. Una operación que se suponía terminaría la guerra antes de Navidad. Se acaba de convertir en uno de los fracasos aliados más sangrientos desde el propio día D. Antes de continuar, si les interesan este tipo de historias, dejar su me gusta y suscribirse al canal Historias del Frente Mundial ayuda muchísimo a que sigamos trayendo relatos como este. Sigamos con el relato completo. Churchill levanta la vista hacia Ismay y le pregunta dónde se encuentra exactamente en ese momento el general Patton. Ismay se acerca al mapa y señala una posición al este de Nancy, muy dentro del oriente de Francia, aproximándose ya a la frontera alemana. Le explica que el tercer ejército capturó Nancy apenas 4 días atrás y que sigue avanzando hacia la frontera. Churchill observa el mapa, estudiando las posiciones de Montgomery en el norte y las de Patton, 300 kilómetros más al sur. Deja la carpeta de Market Garden sobre la mesa como si pesara 1 tonelada y pide que le traigan los informes de asignación de combustible, tanto los de Montgomery como los de Patton. Quiere ver exactamente qué le habían dado a cada uno. Los informes llegan en apenas 20 minutos. Churchill los extiende sobre la mesa. Ismay permanece a su lado, leyendo por encima de su hombro. Las cifras son tajantes, innegables, imposibles de malinterpretar. Operación Market Garden, del 17 al 25 de septiembre de 1944, 9 días completos. El 21º Grupo de Ejércitos de Montgomery había recibido prioridad absoluta en el suministro. 1.400 toneladas de combustible diarias, cada camión, cada galón, cada recurso disponible canalizado hacia el norte, para respaldar la mayor operación aerotransportada de toda la historia. El objetivo era capturar una serie de puentes a través de los Países Bajos, cruzar el Rin en Arnhem y penetrar directamente en la región industrial del Ruhr, para terminar la guerra antes de Navidad. El resultado: la primera división aerotransportada británica saltó sobre Arnhem el 17 de septiembre, con la misión de sostener el puente durante apenas 2 días, hasta que llegaran las fuerzas terrestres de refuerzo. Pero esas fuerzas terrestres jamás lograron llegar a tiempo.
La resistencia alemana resultó mucho más fuerte de lo que la inteligencia había previsto. 2 divisiones Panzer de las SS, veteranas, experimentadas y letales, se encontraban reagrupándose precisamente cerca de Arnhem. Los paracaidistas británicos combatieron durante 9 días completos, rodeados en clara inferioridad numérica, quedándose sin munición ni suministros médicos. El 25 de septiembre, los supervivientes fueron evacuados cruzando el Rin en plena noche, bajo fuego intenso. De los 10.000 hombres que habían saltado sobre Arnhem, apenas 2.000 regresaron con vida. El total de bajas de Market Garden superó las 10.000. La ganancia territorial total fue de apenas 100 kilómetros dentro de Holanda. Los objetivos estratégicos alcanzados: absolutamente ninguno. El puente del Rin en Arnhem, el verdadero premio, la razón de ser de toda la operación, permaneció firmemente en manos alemanas. Churchill observa el segundo informe. Operaciones del Tercer Ejército, en esas mismas fechas, del 17 al 25 de septiembre. El ejército del general George Patton había recibido 700 toneladas de combustible diarias, exactamente la mitad de lo que había recibido Montgomery, operando 300 kilómetros más al sur, avanzando a través de Lorena hacia la frontera alemana, sin ningún recurso especial. De hecho, Patton llevaba semanas quejándose de que deliberadamente lo mantenían con el combustible racionado, mientras Montgomery recibía absolutamente todo. El resultado: en esos mismos 9 días, mientras Market Garden se derrumbaba en Holanda, el Tercer Ejército de Patton capturó 12 ciudades fortificadas: Nancy, Lunéville, Château Salins, y mantenía sitiada Metz. Cruzaron 3 ríos distintos: el Mosela, el Meurthe y el Mortagne. Avanzaron casi 100 kilómetros. Tomaron 45.000 prisioneros alemanes. Infligieron un estimado de 55.000 bajas alemanas entre combate y capturas. Las bajas propias del Tercer Ejército, apenas alrededor de 2.100. Churchill lee las cifras una vez más, y después, otra vez más. Se quita las gafas, se frota los ojos, se las vuelve a poner y las lee una última vez. Le pregunta a Ismay, usando su apodo familiar, si está leyendo esto correctamente. Ismay duda un instante, pero le confirma que ya había verificado las cifras con 3 fuentes distintas. Churchill resume en voz alta. Montgomery recibió 1.400 toneladas diarias. Avanzó 100 kilómetros en 9 días. Apenas 11 kilómetros por día en promedio. Sufrió 10.000 bajas y no logró ninguno de sus objetivos estratégicos. Patton, en cambio, con 700 toneladas diarias, la mitad, avanzó casi la misma distancia mientras realizaba 3 cruces fluviales importantes y capturaba 12 ciudades, con apenas 2.100 bajas y 45.000 prisioneros enemigos capturados. Y según los últimos informes, ya se encontraba a menos de 30 kilómetros de la frontera alemana, cerca de Saarbrücken. Churchill camina hasta el mapa y traza con el dedo las rutas de suministro. Cada camión, cada tonelada de combustible, cada envío prioritario había ido hacia el norte, para Montgomery, para Market Garden. Mientras tanto, Patton, operando con la mitad de las raciones, había ganado batalla tras batalla. Se vuelve hacia Ismay y le pide, con una calma peligrosamente contenida, que consiga de inmediato al general Eisenhower por teléfono. La línea segura se conecta poco después, con el cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada en Versalles. El general Dwight Eisenhower está en una reunión de Estado Mayor cuando su ayudante lo interrumpe para avisarle que el primer ministro está en la línea. Eisenhower sabe de inmediato que esto no va a ser agradable. Churchill solo llama directamente cuando algo anda muy mal. Churchill le exige, con un tono formal y cortante, que le explique algo con total claridad, porque él mismo tendrá que explicárselo al Parlamento en menos de 48 horas. Le pregunta directamente por qué autorizaron una operación que consumió toda su capacidad logística,
y que les entregó la semana más sangrienta desde el propio día D. Eisenhower explica que Market Garden fue un riesgo calculado, que Montgomery creía, y la inteligencia respaldaba esa creencia, que la resistencia alemana en el norte se estaba colapsando, y que el plan consistía en explotar esa debilidad con un avance rápido apoyado por fuerzas aerotransportadas. Churchill lo interrumpe, dejando claro que ya conoce perfectamente el plan. Lo que necesita entender es por qué Patton está capturando ciudades alemanas con la mitad del combustible, mientras Montgomery sufre bajas masivas con todo el combustible disponible. Eisenhower explica que el sector de Patton enfrentaba una oposición más ligera, que la región del Sarre no estaba tan fuertemente defendida como los cruces del Rin. Churchill lo interrumpe de nuevo, negándose a aceptar el terreno como explicación. 45.000 prisioneros no es, de ninguna manera, una oposición ligera. Son divisiones enteras, divisiones que podrían haber reforzado Arnhem. Patton está destruyendo unidades alemanas completas. Montgomery perdió una división aerotransportada entera intentando capturar un solo puente. Eisenhower reconoce su frustración, pero explica que Montgomery ya ha solicitado una reunión para discutir operaciones futuras, y que cree que, con más recursos, un empuje concentrado hacia el Ruhr podría lograr resultados. Churchill lo corta de inmediato. Más recursos después de esto. Le pide que le transmita un mensaje muy claro a Montgomery. La oficina del primer ministro estaría encantada de entender por qué el general que exigió prioridad absoluta durante 9 días produjo, exactamente, un desastre absoluto. Eisenhower intenta ser franco, explicando que criticar públicamente a Montgomery en este momento podría fracturar la unidad aliada en un momento crítico. Churchill responde que la unidad aliada no salvó a esos paracaidistas en Arnhem, y que la unidad, por sí sola, no gana guerras. Los resultados sí las ganan. Y Patton produce resultados. Pregunta por qué habrían de castigarlo a él por los fracasos de Montgomery. Eisenhower insiste en que no está castigando a nadie, que simplemente intenta mantener unida una coalición. Churchill le responde, secamente, que la mantenga entonces con competencia, no con pura política. Le informa que visitará Francia la semana siguiente y que quiere recorrer personalmente ambos sectores, el de Montgomery y el de Patton, para ver con sus propios ojos hacia dónde fueron realmente sus recursos. Cuelga el teléfono antes de que Eisenhower pueda siquiera responder. En cuestión de 24 horas, la prensa británica ya tiene la historia completa. Los principales periódicos publican titulares sobre Arnhem, sobre las 10.000 bajas, sobre el fracaso del cruce del Rin. Hacia el mediodía, cada redacción de Londres exige respuestas. Hacia la noche, ya circulan también las cifras exactas de asignación de combustible. ¿Alguien las filtró? Probablemente desde la propia oficina de Churchill, aunque nadie puede probarlo con certeza. Las preguntas empiezan de inmediato, y no se detienen. ¿Por qué se le dio a Montgomery cada recurso disponible, mientras a Patton se le mantenía con el mínimo? ¿Por qué el primer ministro aprobó una operación que costó 10.000 hombres sin ganancia real alguna? ¿Por qué los generales americanos triunfan mientras los generales británicos fracasan? Diputados laboristas comienzan a preparar preguntas formales para el Parlamento. La oficina de Churchill recibe más de 300 cartas en apenas 2 días, provenientes de familias exigiendo explicaciones. Madres, esposas, hermanas, preguntando por qué sus hijos habían muerto por la vanidad de un solo hombre. En el cuartel general supremo de Versalles, el Estado Mayor de Eisenhower entra en modo de crisis absoluta. Montgomery llega el 28 de septiembre exigiendo una reunión privada. La reunión dura 3 horas. A través de la puerta cerrada se escuchan voces alzadas. El tono de Montgomery es defensivo, insistente. Culpa al clima, a una resistencia alemana inesperada, a fallos de inteligencia, a los paracaidistas polacos que debían reforzar Arnhem, pero que terminaron cayendo en el lugar equivocado. El propio jefe de Estado Mayor de Eisenhower, el teniente general Walter Bedell Smith, permanece fuera de la puerta escuchando.
Cuando Montgomery finalmente se marcha, con el rostro rígido y la mandíbula apretada, Smith entra a la oficina de Eisenhower. Lo encuentra completamente agotado. Smith le pregunta qué tan mal está la situación. Eisenhower le cuenta que Montgomery quiere otra ofensiva, con recursos completos, un único avance concentrado hacia el Ruhr, alegando que Market Garden fracasó porque no le dieron suficiente. Smith no puede creerlo. Perdió 10.000 hombres con prioridad absoluta y quiere todavía más. Eisenhower añade que Montgomery considera que el éxito de Patton es completamente irrelevante, porque el Sarre no tiene importancia estratégica real. Smith niega con la cabeza. George acaba de capturar 45.000 prisioneros. Eso no es irrelevante en absoluto. Es devastador para el poder de combate alemán. Mientras tanto, 300 kilómetros más al sur, el general Omar Bradley, superior directo de Patton y comandante del 12º Grupo de Ejércitos, presenta una solicitud formal de logística al cuartel general de Eisenhower. Está redactada con cuidado, en tono estrictamente profesional, pero todos los que la leen entienden exactamente lo que realmente significa. El Tercer Ejército está en posición de alcanzar el Rin en apenas 10 días, siempre que se le asigne el combustible adecuado. El ritmo operativo actual demuestra su capacidad para sostener operaciones ofensivas continuas, con bajas mínimas y máxima ganancia territorial. Recomienda un aumento inmediato en la prioridad de suministro, para explotar las ventajas tácticas actuales, antes de que las fuerzas alemanas logren consolidar nuevas posiciones defensivas. La última línea de esa solicitud se volvería legendaria dentro del cuartel general. Bradley añadió, casi como un comentario al margen, que estaban ganando una guerra con las manos atadas, mientras otros la perdían con ambas manos completamente libres. Bradley nunca menciona a Montgomery por su nombre. No hace ninguna falta. La solicitud circula por todos los niveles del mando aliado. El personal de Eisenhower la debate. Los oficiales de enlace británicos protestan. Los generales americanos la respaldan en silencio. Y Patton, leyendo una copia en su cuartel general de Nancy, sonríe y anota en su diario que Bradley finalmente lo había dicho en voz alta. Ya era hora. El 1 de octubre de 1944, Churchill realiza una visita sorpresa a Francia. Vuela directamente hasta Versalles y va de inmediato al cuartel general de Eisenhower. Generales británicos y americanos se reúnen, nerviosos, en la sala de conferencias. Churchill entra cargando un informe encuadernado, grueso, oficial, sellado con el emblema del Ministerio de Guerra. Lo deja caer sobre la mesa de conferencias con un golpe pesado. Explica que ha pedido a su propio equipo que elaboren un análisis comparativo completo de las operaciones entre el 17 y el 25 de septiembre, pensando que podría resultar útil para la discusión. Abre el informe. La primera página muestra un cuadro comparativo, con 2 columnas lado a lado. Operación Market Garden, 21º Grupo de Ejércitos, del 17 al 25 de septiembre de 1944. Asignación de combustible, 1.400 toneladas diarias. Bajas, 10.005. Ciudades capturadas, 0. Ríos cruzados, 0 intentos exitosos, 1 fallido. Objetivos estratégicos alcanzados, 0. Prisioneros enemigos, 3.200. Ganancia territorial, 100 kilómetros. Posición final, Nimega, en los Países Bajos, un puente por debajo del objetivo real. Operaciones del Tercer Ejército, mismas fechas. Asignación de combustible, 700 toneladas diarias. Bajas, 2.100. Ciudades capturadas, 12. Entre ellas Nancy, Lunéville, Château-Salins, Pont-à-Mousson y Nomeny. Ríos cruzados, 3. El Mosela, el Meurthe y el Mortagne. Objetivos estratégicos alcanzados. Ruptura de las defensas de la línea Siegfriedo. Amenaza directa sobre la región industrial del Sarre. Prisioneros enemigos, 45.000. Ganancia territorial, casi 100 kilómetros. Posición final, frontera alemana cerca de Saarbrücken. Churchill recorre la sala con la mirada. Los oficiales británicos miran fijamente la mesa.
Los oficiales americanos intentan, sin demasiado éxito, no parecer satisfechos. Churchill plantea una sola pregunta y pide que alguien se la responda con total honestidad. ¿Cómo es posible esto? El silencio se extiende por toda la sala. Le dieron a Montgomery absolutamente todo, cada recurso, cada prioridad. Y George Patton, con la mitad del combustible, produjo resultados que hacen que Market Garden parezca un simple ejercicio de entrenamiento salido terriblemente mal. Vuelve a preguntar, ¿cómo es esto posible? Eisenhower aclara su garganta y explica que los contextos operativos eran distintos, que Montgomery enfrentaba divisiones SS profundamente atrincheradas. Churchill responde que Patton también enfrentó a la 17ª División Panzergrenadier de las SS en Nancy, y la destruyó en apenas 3 días. Eisenhower añade que el terreno en Holanda es plano, ideal para el avance blindado, mientras que Patton cruzó 3 ríos y combatió a través de las estribaciones de los Vosgos. Churchill responde que no acepta el terreno como explicación válida. Un oficial británico del propio Estado Mayor de Montgomery interviene con cuidado, señalando que el objetivo de Montgomery había sido mucho más ambicioso, un único avance profundo dentro de territorio enemigo, lo cual exige más competencia técnica. Churchill lo interrumpe. Eso, precisamente, lo lleva a su siguiente punto. Al día siguiente visitará el frente, recorrerá el campo de batalla de Market Garden junto al propio Montgomery, y después visitará el sector de Patton. Sospecha que el contraste será, cuando menos, muy revelador. El 2 de octubre de 1944, en Eindhoven, Holanda. La caravana de Churchill llega a la zona donde se organizó Market Garden. La operación había terminado apenas una semana antes, pero la evidencia del desastre está por todas partes. Planeadores destruidos yacen dispersos por los campos como juguetes rotos. Vehículos calcinados bordean los caminos. Tumbas provisionales, marcadas con cascos y rifles clavados en la tierra, se alinean en hileras ordenadas. El mariscal de campo Montgomery recibe a Churchill en la tienda del cuartel general. Está impecablemente vestido, como siempre, con una postura segura, aunque hay una tensión evidente en su mandíbula. Le agradece a Churchill la visita, confiando en que, al ver la situación de primera mano, entenderá mejor los desafíos que enfrentaron. Churchill no dice nada, simplemente señala hacia el jeep más cercano y le pide que se lo muestre todo. Avanzan hacia el norte, por la misma carretera que las divisiones blindadas británicas debían usar para llegar hasta Arnhem, la carretera que los propios soldados habían bautizado como la autopista del infierno. El camino está flanqueado por tanques destruidos, británicos, americanos y alemanes por igual. Cada pocos kilómetros hay cráteres de artillería alemana y puentes quemados que los ingenieros todavía siguen reparando. Montgomery explica, mientras conducen, que el fallo de inteligencia fue significativo, que no tenían ninguna indicación de que hubiera divisiones Panzer de las SS en la zona, que la 9ª y la 10ª División S se suponía estaban reagrupándose en Alemania, pero en realidad estaban justo allí, cerca de Arnhem, con toda su fuerza. Churchill responde, en voz baja, que sí les habían advertido. Montgomery se detiene un instante. Churchill le recuerda que la resistencia holandesa había reportado la presencia de blindados alemanes, y que él mismo había desestimado esa información, calificándola de poco concluyente. Le señala que 4.500 hombres de la primera división aerotransportada están ahora muertos o capturados, porque él decidió que una información poco concluyente no merecía ser tomada en serio. El rostro de Montgomery se endurece. Empieza a decir que las decisiones de mando en pleno combate requieren cierto criterio, cuando Churchill lo interrumpe, diciéndole que no le interesan las lecciones sobre toma de decisiones de mando. Lo que le interesa es por qué tomó, precisamente, las decisiones equivocadas. Llegan hasta el puente de Nimega, el punto más lejano que Market Garden logró alcanzar realmente.
Paracaidistas americanos de la 82ª División Aerotransportada habían capturado ese puente en un asalto verdaderamente heroico, cruzando el río Wall en frágiles lanchas de lona, bajo fuego intenso. Es uno de los pocos éxitos genuinos de toda la operación. Churchill mira hacia el norte. A 15 kilómetros de distancia, apenas visible en el horizonte, está Arnhem, el puente demasiado lejano. Aquí es donde todo terminó, dice Montgomery. Aquí resistieron. Churchill le pregunta si la primera división aerotransportada hubiera podido sostener Arnhem apenas un día más. Montgomery responde que resistieron durante 9 días. Churchill le recuerda que fueron 9 días completos, rodeados por divisiones Panzer de las SS, resistiendo mucho más de lo que cualquiera hubiera creído posible. El fracaso, le dice, no fue de ellos, fue suyo. Montgomery se pone rígido y comienza a decir que le molesta profundamente esa afirmación. Pero Churchill lo interrumpe de nuevo, diciéndole que todavía no ha terminado. Se vuelve para encararlo directamente y le cuenta que el día anterior había visitado Nancy. Le pregunta si sabe lo que vio allí. Montgomery no responde. Churchill le describe una ciudad que el general Patton había capturado 4 días antes, con 700 toneladas de combustible diarias, la mitad de lo que Montgomery había tenido disponible. La ciudad estaba intacta, los civiles ya estaban regresando, los ingenieros americanos ya reparaban la infraestructura básica, y le pregunta si sabe lo que Patton le había respondido, cuando le preguntó por sus propias bajas. Montgomery aprieta la mandíbula. Churchill le cuenta que Patton simplemente había respondido que eran aceptables, que mientras siguieran avanzando, el enemigo no lograría hacerles verdadero daño. Después le había mostrado sus mapas: 12 ciudades, 3 ríos, 45,000 prisioneros, todo en esa misma semana en la que Montgomery había perdido 10,000 hombres por un solo puente, que ni siquiera logró capturar. Montgomery responde, con tensión evidente, que las situaciones simplemente no son comparables. Churchill le responde que tiene toda la razón. No son comparables porque Patton ganó y él perdió. Aquella tarde, Churchill insiste en visitar el propio Arnhem. La ciudad todavía está parcialmente en manos alemanas, así que solo pueden acercarse hasta la orilla sur del Rin. Al otro lado del río, el puente de Arnhem permanece intacto, cubierto de vehículos y tropas alemanas. Los paracaidistas británicos habían combatido durante 9 días para sostener el extremo norte de ese mismo puente. Fueron evacuados, lo poco que quedaba de ellos, apenas una semana atrás. Churchill se queda de pie en la orilla, contemplando el agua en silencio. Montgomery permanece a su lado, sin decir nada. Después de un largo momento, Churchill comenta que los soldados ya lo están llamando un puente demasiado lejano. Montgomery no responde. Churchill añade, casi para sí mismo, que empieza a pensar que no fue realmente el puente lo que resultó demasiado lejano, sino la ambición, sin la capacidad real de sostenerla. Regresan al cuartel general provisional en Eindhoven, una gran tienda cubierta de mapas por todas partes. Eisenhower está presente, junto con Ismay y varios oficiales de Estado Mayor. El ambiente es tenso. Churchill toma asiento y mira directamente a Montgomery, pidiéndole que responda una pregunta, y que la responda con total sinceridad. ¿Por qué fracasó Market Garden mientras Patton triunfaba? Montgomery repite que las situaciones no son comparables, que él enfrentó a 2 divisiones Panzer de las SS que la inteligencia no logró identificar a tiempo, mientras que Patton enfrentaba, según él, unidades de retaguardia desorganizadas en un sector completamente secundario. Churchill lo interrumpe de inmediato. 45,000 prisioneros en una sola semana. ¿Fueron esas unidades desorganizadas lo suficientemente amables como para simplemente rendirse? ¿O tuvo Patton que combatir contra divisiones alemanas reales para capturarlos? Continúa preguntando por la inteligencia previa. Le recuerda que Montgomery había sido advertido sobre la presencia de blindados alemanes cerca de Arnhem.
tanto por la resistencia holandesa como por el reconocimiento aéreo, y que él mismo lo había descartado. Le pregunta por qué. Montgomery responde que la inteligencia resultaba poco concluyente y que tomó una decisión de mando basada en la oportunidad estratégica que se presentaba. Churchill le pregunta, entonces, ¿cuál era exactamente esa oportunidad estratégica? Perder una división aerotransportada completa. La sala entera queda en silencio. Eisenhower se remueve incómodo en su asiento. Ismay mantiene la vista fija en sus propias notas. La voz de Montgomery se vuelve tranquila, controlada, calificando aquello de una simplificación insultante. Churchill le pide que se la simplifique él mismo entonces. Tenía prioridad, tenía suministro, tenía tropas de élite, los mejores paracaidistas que Gran Bretaña jamás había producido. Tenía superioridad aérea total, tenía absolutamente toda ventaja posible a su favor. Patton, con la mitad de su combustible, ganaba batallas todos los días sin excepción. Le pide que se lo explique. ¿Por qué fracasó? Montgomery responde, elevando la voz, que él no fracasó, que lograron una ganancia territorial significativa, que atrajeron fuerzas alemanas hacia el norte, aliviando presión en otros sectores, que impidieron una contraofensiva alemana. Churchill responde, con cada palabra pronunciada de manera cortante y precisa, que perdió 10.000 hombres por un puente que no tiene, por un río que no cruzó, por un objetivo que jamás alcanzó, y que, mientras perdía a esos hombres, George Patton liberaba ciudades francesas y capturaba prisioneros alemanes por millares. Le informa que la semana siguiente deberá presentarse ante el Parlamento para explicar todo esto, y que, francamente, le está resultando muy difícil encontrar una explicación que no lo haga parecer, simplemente, incompetente. Eisenhower intenta intervenir, señalando que los reproches mutuos no van a ayudar en nada. Churchill responde, sin apartar la mirada de Montgomery, que no está haciendo reproches. Está haciendo una evaluación, y su evaluación es la siguiente. Le dieron a Montgomery la oportunidad de ser brillante. Montgomery se levanta abruptamente y comienza a decir que, si el primer ministro considera que no está capacitado para el mando, entonces. Churchill lo interrumpe con voz de acero, ordenándole que se siente, que todavía no ha terminado. Montgomery se sienta de nuevo, con el rostro completamente rígido. Cada oficial dentro de la tienda mira fijamente al suelo, o a los mapas, cualquier cosa menos a los dos hombres. Churchill continúa, ahora con voz más baja, más fría. Le dice que esto es exactamente lo que le dirá al Parlamento, que la operación Market Garden fue una apuesta audaz, y que fracasó, que las guerras no se ganan apostando, mariscal de campo. Se ganan con generales capaces de producir resultados con los recursos disponibles, no con generales que exigen todos los recursos y solo entregan cartas de condolencia. Se pone de pie, mira alrededor de la sala y afirma que George Patton es exactamente ese tipo de general. Toma lo que le dan y gana. Montgomery, en cambio, no lo es. El silencio que sigue resulta absolutamente sofocante. El rostro de Montgomery está completamente pálido. Eisenhower parece desear estar en cualquier otro lugar del planeta. Ismay escribe notas con una concentración extraordinaria, evitando por completo el contacto visual con cualquiera. Churchill camina hacia la salida de la tienda, se detiene y se da la vuelta una última vez. Añade que entiende que el general Bradley ha solicitado un aumento en la asignación de combustible para el Tercer Ejército, y que recomendará al Estado Mayor Combinado que se apruebe de inmediato. Y se marcha. Montgomery permanece sentado, inmóvil, durante 1 minuto completo. Después se levanta, saluda secamente a Eisenhower con la cabeza, y sale sin decir una sola palabra. Eisenhower mira a su propio equipo y comenta, con cierta ironía forzada, que las cosas podrían haber ido peor. Nadie ríe. El terremoto político que sigue a este episodio termina remodelando por completo la estrategia aliada para el resto de la guerra. Montgomery conserva su mando.
Despedirlo habría generado una crisis política británica que Churchill sencillamente no podía permitirse. Pero su influencia queda gravemente dañada. La estrategia del avance único y concentrado, que Montgomery llevaba meses defendiendo, concentrar todos los recursos en su propio frente para un único golpe masivo hacia Alemania, queda rechazada de manera permanente. El enfoque de Frente Amplio de Eisenhower se convierte en política oficial. Cada sector avanza por igual. Ya no habrá más prioridad especial para Montgomery. En cuestión de una semana, el tercer ejército de Patton recibe una asignación de combustible mayor. Para mediados de octubre, ya han avanzado otros 65 kilómetros. Para noviembre, ya están posicionados a lo largo de la frontera alemana, preparándose para asaltar las fortificaciones de la línea Sigfrido. El 21º Grupo de Ejércitos de Montgomery pasa octubre y noviembre despejando el estuario del Escalda para poder finalmente abrir el puerto de Amberes. Un trabajo vital, sin duda, pero completamente carente de gloria. Los titulares siguen perteneciendo a Patton. La comparación estadística de aquel periodo, entre septiembre y octubre de 1944, terminaría formando parte de la historia militar oficial. El 21º Grupo de Ejércitos de Montgomery, 15,000 bajas, 65 kilómetros de avance, una sola ciudad importante capturada, Amberes, aunque el puerto permanecería inutilizable hasta que se despejara el Escalda en noviembre, y muy pocos prisioneros alemanes. El tercer ejército de Patton, 8,000 bajas, 160 kilómetros de avance, 18 ciudades capturadas, 67,000 prisioneros y las fuerzas alemanas en Lorena prácticamente diezmadas. Churchill jamás humilla públicamente a Montgomery ante el Parlamento. Es, sencillamente, un político demasiado hábil como para hacer algo así. Pero su informe ante la Cámara de los Comunes, el 10 de octubre, resulta devastador precisamente por lo comedido de su tono. Elogia el valor de los paracaidistas británicos en Arnhem. Reconoce las dificultades reales de la operación. Y después, casi con total naturalidad, comenta que en la guerra moderna, la audacia debe ir siempre acompañada de flexibilidad y de velocidad, y que algunos comandantes poseen esa combinación de manera natural, mientras que otros, simplemente, no la tienen. Todo el mundo entiende perfectamente a quién se refiere. En su diario privado, Churchill es todavía más directo. Escribe, el 5 de octubre, que visitó ambos sectores, y que el contraste resultaba absolutamente asombroso. Patton se mueve como un relámpago. Montgomery planifica como un abogado, y ejecuta como un simple oficinista. Confiesa que jamás había visto una disparidad tan grande entre la promesa y el resultado real. Años después, al escribir sus memorias de guerra, Churchill aborda Market Garden con una franqueza poco habitual. Escribe que no hay razón para culpar individualmente a nadie, que el plan fue audaz, la ejecución decidida, el valor de sus fuerzas aerotransportadas absolutamente incuestionable. Y sin embargo, no puede dejar de observar que, en la guerra como en la vida, algunos hombres logran lo improbable gracias a una combinación de voluntad y talento. El general Patton, escribe, era uno de esos hombres. Hacía que lo difícil pareciera fácil. Otros, a pesar de contar con toda ventaja imaginable, lograban que lo fácil pareciera difícil. Jamás menciona a Montgomery por su nombre. No hace ninguna falta. En diciembre de 1944, los alemanes lanzan su última gran ofensiva importante, la Batalla de las Ardenas. Hitler arroja todo lo que le queda en un asalto desesperado a través de las Ardenas, creando una enorme bolsa dentro de las líneas aliadas. Las fuerzas americanas en Bastogne quedan completamente rodeadas. Eisenhower convoca una reunión de emergencia. La situación es crítica. Pregunta quién puede liberar Bastogne. Montgomery, al mando en el norte, responde que necesitará al menos 3 semanas para organizar una contraofensiva adecuada, con la planificación, el suministro y la preparación correspondientes. Patton,
presente en la reunión desde el sur, mira el mapa y responde que él puede estar allí en 48 horas. Eisenhower, incrédulo, le dice que eso es completamente imposible, que tendría que girar todo su ejército 90 grados hacia el norte, en pleno invierno. Patton repite, 48 horas, dale la orden. Y tendrá 3 divisiones en movimiento antes de la mañana siguiente. Y lo cumple. El tercer ejército gira hacia el norte. Avanza a través de la nieve y el hielo. Y alcanza Bastogne en apenas 72 horas. Es el redespliegue militar más rápido de toda la historia militar hasta ese momento. El asedio se rompe. La ofensiva alemana se derrumba. La contraofensiva de Montgomery se lanza 3 semanas después, exactamente como había prometido. Para entonces, Patton ya había hecho retroceder a los alemanes más de 30 kilómetros. Churchill se entera de la noticia y le escribe a su esposa que Patton lo había vuelto a hacer, mientras Monty todavía seguía planificando. En su diario, el 28 de diciembre de 1944, Patton anota que Bastogne había sido liberada, que el tercer ejército se había movido 160 kilómetros en 72 horas, girando un cuerpo de ejército completo 90 grados y rompiendo un asedio alemán, mientras Monty todavía seguía preparando sus posiciones. Churchill tenía razón. Algunos generales entregan resultados. Otros, simplemente, entregan excusas. La evaluación final entre Market Garden y las operaciones del Tercer Ejército terminaría convirtiéndose en un caso de estudio dentro de las academias militares durante generaciones enteras. Ilustra un principio fundamental de la guerra. Los recursos no ganan batallas por sí solos. El liderazgo sí las gana. Montgomery lo tenía todo. Patton tenía la mitad. Montgomery fracasó. Patton triunfó. La razón, tal como Churchill lo entendió de manera casi visceral, era sencilla. Patton era un verdadero guerrero, que entendía que la guerra premia la agresividad, la flexibilidad y la velocidad. Montgomery era un planificador, que creía que la guerra podía controlarse por completo mediante una preparación meticulosa. Ambos enfoques tenían su propio mérito real, pero en el entorno fluido y caótico de la Francia y la Alemania de 1944, solamente uno de los dos enfoques realmente funcionaba. El juicio final de Churchill sobre Montgomery quedó registrado en su correspondencia privada con Roosevelt en noviembre de 1944. Escribió que Montgomery seguía siendo un comandante defensivo perfectamente capaz, pero que la guerra ofensiva exigía un temperamento completamente distinto. George lo tenía. Bernard, no. Y concluyó que debían utilizar a cada hombre según sus propias capacidades reales. Montgomery jamás volvió a recibir prioridad especial. Patton jamás dejó de avanzar. Y la guerra, contrariamente a las predicciones de Montgomery, según las cuales Market Garden terminaría el conflicto antes de la Navidad de 1944, continuó hasta mayo de 1945. Pero cuando Alemania finalmente se rindió, el Tercer Ejército se encontraba más profundamente dentro del territorio alemán que cualquier otra fuerza aliada. Habían avanzado más de 1000 kilómetros desde Normandía, capturado más de 300,000 prisioneros y liberado más de 80 ciudades importantes. La posición final de Montgomery en mayo de 1945, el norte de Alemania, tras haber avanzado de manera cautelosa y metódica desde Holanda. La posición final de Patton, Checoslovaquia, tras haber cruzado el sur de Alemania a tal velocidad que el propio Eisenhower tuvo que ordenarle personalmente que se detuviera. La verdadera lección de Market Garden no fue que las operaciones audaces estén condenadas al fracaso. Fue que las operaciones audaces exigen, precisamente, comandantes igualmente audaces. Montgomery intentó ser algo que, en el fondo, nunca fue. Patton, en cambio, siempre fue exactamente lo que parecía ser. Churchill reconoció esa diferencia con total claridad, y una vez que lo hizo, el equilibrio de poder dentro del mando aliado
cambió de manera permanente. Si esta historia sobre rivalidad, decisiones de mando y el momento exacto en que Churchill puso a prueba a sus propios generales les ha resultado interesante, les pido que se suscriban al canal Historias del Frente Mundial y dejen su me gusta en este video. Activen también la campanita de notificaciones para no perderse el próximo video. Cuéntenos en los comentarios qué opinan ustedes. ¿A cuál de los dos generales consideran mejor? Nos vemos en la próxima historia.